Estamos en contacto con María del Carmen Rojas, que es investigadora independiente del CONICET y forma parte del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, este instituto de doble dependencia, CONICET y UNE, justamente para hablar con ella acerca de la importancia de la vivienda en el cuidado de la salud. Y bueno, vamos a charlar con ella, que es experta en esta cuestión justamente. María del Carmen, gracias por atendernos aquí desde la radio de la Universidad. La saludamos. Gabriela es mi nombre. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Gabriela. ¿Cómo está? Un gusto comunicarme con ustedes. Gracias por atendernos. Decíamos hace un ratito que hoy la vivienda pasó a tener un protagonismo sustancial en el contexto que estamos viviendo, porque es el lugar donde muchos y muchas pasan todo el día. Entonces, ¿cómo pensamos esas condiciones de habitabilidad en las diferentes viviendas, no? Sí, bueno, primero yo quiero que reflexionemos que la salud es un hecho individual, familiar, comunitario, social. Entonces, la salud en su andar está determinado socialmente. Y uno de los determinantes que puede provocar una mejor o peor salud es la vivienda. Por eso es importante la consideración de la vivienda como vivienda saludable, considerando las estrategias que desarrollan los hogares dentro de ellas en relación a las condiciones de habitabilidad de esas viviendas. Entonces, es necesario promover en salud. En este sentido, desde el año 2015 hasta el 2018, que se publicaron las directrices mundiales de vivienda saludable, estuvimos trabajando en el marco de la Organización Mundial de la Salud en estos temas. La vivienda saludable aproximadamente hace 20 años que se está trabajando en el marco de una red interamericana de vivienda saludable avalada por la Organización Panamericana de la Salud. En el 2015 la OMS nos convoca, yo fui una de las personas que me convocaron por América Latina, a investigadores de todos los lugares del mundo, para poder establecer qué relaciones con fuerza existen entre la calidad de la vivienda y la salud. Esto se trabajó considerando la evidencia que existía en el tema. Por esto es que con las cuestiones de hacinamiento tienen una fuerte consideración en estas directrices, porque se ha evidenciado que hay una relación fuerte entre lo que son enfermedades infecciosas y el hábitat vivienda. Claro. Lo mismo con el tema, como usted me estaba hablando, de esta cuestión de que se permanece mayor tiempo en la vivienda, lo mismo sucede con el tema de la accesibilidad por la cantidad de personas mayores. Asimismo, sucede igual con el tema de la provisión del agua. ¿Sí? Fíjese que yo le he citado 3 elementos que están en vigencia hoy con el tema del COVID, ¿sí? Sí, claro. Y entonces sí, la escucho. Quería comentarle, entonces, la Organización Mundial de la Salud desarrolla estas directrices, también incluye la cuestión de la temperatura y la cuestión de los accidentes en vivienda. Los Estados miembros, entre los que está nuestro país, deben adherir a estas directrices, y la Organización Mundial desde el de la Salud, desde 2018 hasta la fecha, está trabajando en modos de implementación. Pero el hacinamiento es una cuestión que debe corregirse, la cuestión de la accesibilidad también,
y también las cuestiones de temperatura interna, ya del agua había trabajado en otras directrices, entonces hay que poner especial énfasis, porque si nosotros trabajamos desde ahí, prevenimos y promovemos en salud. Y cuando suceden hechos como los que tenemos hoy, porque si usted se fija, hay lugares en que no se les puede pedir a las personas que se aíslen en sus viviendas. Claro. Por las condiciones de la vivienda se está planteando el aislamiento en el barrio. Entonces yo creo que esta pandemia es un recurso para que mejoremos el estado habitacional, ¿sí? Pensándolo más allá, pensándolo en que si hacemos inversiones ahí, vamos a prevenir y promover en salud. Claro, más allá de la condición, ¿no? ¿Cómo? Más allá de la condición de esta pandemia o este momento que estamos viviendo, pensar estas viviendas con estas condiciones para todo lo que vendrá, no solo por el coronavirus. Así es. Ese es el sentido. O sea, yo creo que, bueno, cuando la Organización Mundial de la Salud se adelantó a lo que acontece hoy, ¿no es cierto? Claro, sí. Cuando nos convocan en el 2015 a desarrollar estas directrices. Entonces, es como usted está diciendo. Entonces, tenemos que ver el valor agregado que significa para los estados trabajar con las viviendas, mejorando esas calidades. Y con eso también, Gabriela, se disminuyen desigualdades. Tal cual. ¿Sí? Y cómo hoy nos decía al principio, tenemos que pensar en un plano individual, en un plano familiar, en un plano social, y en este tercer sentido, ¿cómo se tejen redes? Porque una parte es el gobierno, pero también en los tejidos sociales, las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol importante, y en el ámbito del hábitat y las viviendas, ¿qué papel tienen? El papel, o sea, para que esto suceda, para que se puedan modificar estas cuestiones, usted tiene por un lado al Estado, tiene el sector privado y tiene a la comunidad. El papel de la comunidad es fundamental, pero ¿cómo va a interactuar la comunidad? La comunidad va a interactuar en la medida que la comunidad pueda, a partir de datos e información sobre estos temas, pueda comprenderlo. Para poder comunicarlo y para poder accionarlo. Entonces, hay que traer esta es una gran oportunidad, porque considero que en el marco de esta pandemia, esto es una cuestión que se tiene que tratar y que se tiene que mejorar, es la oportunidad para trabajar con las redes sociales, que en la medida que puedan comprender que ese hábitat no está por fuera de ellos, sino que forma parte de ellos, y que de la manera en que se maneje y se mejore esa calidad, ellos van a poder prevenir y promover en salud, o sea que puedan comprender que la vivienda es un recurso para prevenir y promover en salud. Entonces hay que trabajar sobre los estilos de vida, sobre los comportamientos, y considerar con las redes sociales, con las comunidades, considerar los modos de vida, porque los modos de vida tienen que ver con las condiciones políticas, económicas, sociales. Entonces esa consideración y ese reconocimiento va a permitir que las mejoras que se desarrollen sean sostenibles en el tiempo. ¿Sí? También aunándonos con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, los involucrados con todo lo que tiene que ver con salud y con las ciudades resilientes, con capacidades de adaptación ante esto. Porque acá lo que se juega, usted está viendo, estamos en el marco de esta pandemia, y lo que se está jugando es la capacidad de adaptación para poder afrontarla, ¿no es cierto? Totalmente. Y en este sentido de afrontar lo que ya tenemos acá, y apelando también a sus estudios en relación al hábitat y la vivienda, ¿qué posibilidades tienen las personas que, bueno, ya
hoy están en condiciones de vulnerabilidad por el lugar en el que viven, ¿no? Su propio hábitat los hace más vulnerables. ¿Cómo se puede reducir o mitigar el impacto, si es que se puede? Yo creo que sí se puede, y que cómo revertir determinadas cuestiones. Ahí tiene un rol fundamental los centros de atención primaria de salud, que los centros de atención primaria de salud esencialmente son para prevenir y promover. Entonces, con promotoras de salud hay que trabajar en base a lo que se tiene y tratando de mejorar también, porque ahí hay un rol muy importante desde el Estado también, tratando de mejorar aquello que se torna inmanejable y las cosas que se pueden mejorar, revirtiendo modos de comportamientos, esos estilos de vida, ¿sí? Fíjense que son los estilos de vida los que nos producen todas estas cuestiones. Claro. Y ya no podemos hablar de lo local, tenemos que hablar desde lo global. Entonces, muy importante el trabajo de los centros de atención primaria de salud en este momento, ¿no? Con ese rol que ellos tienen, que es el de prevenir y promover, con las promotoras de salud, reflexionando, reconsiderando cada aspecto de la vivienda con las comunidades y revisando con ellos cómo se pueden hacer mejores manejos. Hay cuestiones que se terminan siendo insoslayables, como por ejemplo el hacinamiento, y hoy en este momento necesitamos del aislamiento, más sabiendo que el hacinamiento produce enfermedades respiratorias, que eso se le ha dado a la directriz un valor altísimo. Es una cuestión que hay que tratar de eliminar, el hacinamiento en las viviendas. Claro. Y que si las personas adultas que tienen mayores, que se tienen que quedar en las viviendas, no tienen las condiciones adecuadas, la fragilidad de estas personas es mayor. Con mínimas cuestiones uno puede hacer que se puedan mover más libres y independientemente dentro de ellas. ¿Sí? Sí, claro. Por eso a mí me parecía muy importante, y me pareció muy importante desde nuestro CONICET, que estas cosas, porque esto fue publicado en el 2018, que lo podamos volver a traer hoy, porque me parece que estamos en un momento crítico para discutir estas cosas y poner en marcha acciones mancomunadas. Totalmente. ¿Sí? De hecho, estaba pensando mientras la escuchaba, vivimos una situación hace unos días atrás en la que un barrio de los más vulnerables de la ciudad de Corrientes quedó aislado completamente porque hubo 4 casos de coronavirus en el barrio. Entonces decidieron aislar por completo al barrio, y pensaba mientras la escuchaba qué importante es ese trabajo. Por eso le preguntaba el trabajo de la sociedad civil y del otro, ¿no? que está junto a nuestra vivienda y habitando esos mismos espacios, ese trabajo en red que usted nos hablaba recién, ¿no? De la importancia. Claro, porque las redes están. Las redes están en todos los lugares, en ese barrio también están las redes. El tema está que el articulador, en algunos momentos como este, que son momentos críticos, es el Estado, ¿no? Y el Estado, a través, en este caso, le vuelvo a decir, de los centros de atención primaria de salud, ¿sí? Desde la consideración de la salud como un proceso, incorporando las cuestiones ambientales, porque están íntimamente ligadas, lo ambiental con la salud, están íntimamente ligadas. Y si nosotros tuviéramos un parque habitacional adecuado, esta pandemia la podríamos enfrentar de una mejor manera. Entonces, tenemos que tener eso con claridad, comprendido y asimilado. No es cualquier objeto, ese objeto subjetivado que es la vivienda. Claro. Es primordial para poder prevenir y promover, que es hacia eso donde tenemos que estar.
tenemos que dirigirnos, ¿no es cierto? Claro. Entonces tenemos ya esas directrices, hay que adherirse a ellas y hay que trabajar en ese sentido, y esta es una gran oportunidad. Yo veo esto como una gran oportunidad para poder hacerlo, para poder ayudar a que las poblaciones, todos podamos comprender, porque muchas de las cosas que nos pasan, actuamos de algunas maneras que a lo mejor no son las más adecuadas porque no comprendemos. Entonces, creo que en este momento el rol de la ciencia es basarse y coadyuvar en el conocimiento y en la comprensión. Ese es el rol, sobre todo de los cientistas sociales, ¿sí? Sí. Porque lo que no se comprende no se puede manejar. Claro, totalmente. ¿Sí? Nos está pasando que decimos que tenemos un virus que es invisible porque realmente no lo estamos pudiendo ver, no lo estamos pudiendo comprender. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, hay que poder rescatar, creo, Gabriela, todo lo que se venía haciendo en los distintos ámbitos, en las distintas disciplinas científicas y en las distintas áreas del Estado. Hay que rescatarlas, hay que volverlas a poner en vigencia y hay que volverlas a discutir y comprender para que de esta pandemia realmente salgamos transformados, que nosotros podamos salir de acá diciendo esto nos significó que hubo cuestiones que pudimos modificar y que estamos con un plan en marcha. Totalmente. Por ejemplo, para reducir el hacinamiento, por ejemplo, para que el agua llegue a la vivienda, para que los adultos mayores se puedan mover con independencia. Bueno, y que todo eso, yendo a la guía que ustedes trabajaron de la Organización Mundial de la Salud, va desandando, ¿no? Es cada una de estas cuestiones y recomendaciones. Claro, ya están publicadas estas directrices mundiales. Nosotros la hemos, se ha hecho una publicación en el Centro Científico Tecnológico del Nordeste, que la gente que quiere rescatar todo lo que hace y valorar todo lo que hace el área de comunicación del Centro Científico Tecnológico, hicimos una publicación y colocamos las directrices que fueron abordadas y mostrando la fuerza que tienen estas directrices en base a las evidencias, ¿no? Evidencias que son, uno toma un tema, cuando uno dice en base a una evidencia, uno toma un tema y de eso tiene que buscar publicaciones con hallazgos en revistas de alto impacto, ¿sí? Eso es lo que le da la fuerza a la directriz, ¿sí? Es lo mismo que cuando se trabajó por ejemplo, con las directrices de la HIV, con todas las directrices que se han ido trabajando en salud, pues la Organización Mundial de la Salud se metió en este gran desafío, porque el vínculo entre la vivienda o entre el hábitat y la salud generalmente es una cuestión difusa, ¿sí? Claro. No tiene una fuerza, una cuestión tajante, pero se hizo ese desafío, se trabajó en base a la evidencia y se lograron establecer las fuerzas adecuadas para que los países miembros puedan tomarlas y aplicarlas. Muy interesante. María del Carmen, una última pregunta. Usted habló de la vivienda como un objeto subjetivado. ¿Por qué? Porque la vivienda es un objeto, pero quien le dio la impronta es el sujeto, ¿no es cierto? Claro. Entonces ese objeto termina siendo subjetivado desde los modos de vida, como yo le decía, que traemos cada individuo, familia o comunidad, y desde los estilos de vida, ¿sí? Por eso también tiene que haber una asociación adecuada para el desarrollo de estos objetos subjetivados entre equipos de salud y equipos de hábitat, trabajando conjuntamente, así como hablamos de los médicos de familia y comunidad. También tenemos que comenzar a hablar de los arquitectos de familia y comunidad. Claro.
y la gran meta sería que en esos centros de atención primaria de la salud puedan haber profesionales del hábitat con esa mirada para asistir, para acompañar los procesos, y revertir o no, aprender desde lo que la gente va diciendo con respecto a sus miradas en la vivienda. Le preguntaba esto porque pensaba también, habitualmente los planes de vivienda que se otorgan, que si bien han sido la oportunidad de llegar a más familias con una vivienda propia, pero generalmente vemos viviendas que son todas iguales, ¿no? Y por eso le preguntaba cómo se subjetiva este objeto, ¿no? Cómo uno lo hace propio, porque en principio es algo que está decidido por otros en términos de su composición, sus características, sus posibilidades, insisto, sin dejar de lado que es lo que se puede, ¿no? En los contextos, pero que son todas casas iguales para personas que son todas diferentes, básicamente. Bueno, yo con relación a eso le diría, Gabriela, que si usted va a esos barrios que han sido desarrollados así y empieza a andar cada vivienda, seguramente todas son distintas. Claro, internamente. Al cabo de un tiempo. Claro, todas son distintas porque empieza a jugar la subjetividad. Pero esto que usted está diciendo, así como decimos, de que tiene que eliminarse el hacinamiento, ¿no? Tiene que potenciarse la accesibilidad, tiene que potenciarse la participación, porque es únicamente con la participación que las cuestiones se pueden revertir, con la participación de los equipos intersectoriales de hábitat y de salud y las comunidades. Esa es una cuestión que hay que potenciarla, ¿no? Por eso este es un momento crítico, pero es un momento para reflexionar y para desandar caminos, y digo, para traer enfoques que no surgen ahora a partir del COVID, sino enfoques que veníamos trayendo y que a lo mejor no le poníamos toda la fuerza que le teníamos que colocar. Pues hoy la evidencia nos muestra que hay situaciones que debemos corregir, porque si no, la cuestión se torna inabordable, ¿no es cierto? Sí, claro. María del Carmen, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que pospuso otras acciones para poder atendernos, así que le agradecemos especialmente haber charlado con la radio de la UNE. Que tenga buen día. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y agradecidos a ustedes que podamos conversar de esto y que la gente pueda escucharnos y poder colaborar a esto, a pensar críticamente cada cuestión. Gracias. Para poder abordarla mejor. Gracias. Un abrazo. Adiós. Estábamos hablando con María del Carmen Rojas.